Hi fellas, en el vídeo de hoy voy a conocer a un animal muy famoso en Tailandia, es el elefante. Muchos turistas vienen aquí a Tailandia básicamente con un propósito que es conocer a los elefantes, montar en ellos, jugar con ellos y, por qué no decirlo, conseguir esa foto de postureo que subir a tu Instagram, a tu Facebook y conseguir muchos likes al lado de estos animales gigantes. Pero esto no es del todo correcto porque los animales tienen que estar en libertad. Sinceramente, yo hace un tiempo quizás también era un poco así, pero por suerte si algo me ha enseñado esto de viajar y de tener Instagram, de ver gente, es leer, conocer las culturas y conocer lo que está bien y lo que está mal. A veces a través de cometer errores. Lo importante es reconocerlo y cambiarlo si estás a tiempo, porque no todo vale para conseguir la foto soñada. Como decía antes, el turismo alrededor de los elefantes ha ido increciendo. Hay muchos negocios, vayas donde vayas por Tailandia, te ofrecen tours con elefantes, donde puedes montarlos, donde los ves pintando, jugando, cosas súper antinaturales para un elefante que tendría que estar en libertad. Así que empezó un negocio que se llama los santuarios de elefantes, que en teoría tienen respeto de esos elefantes, los salvan de esos sitios donde los hacen jugar, los maltratan, porque para que hagan todas esas cosas los tienen atados, los tienen sin comer, sin beber, además que hasta los pinchan para que obedezcan a sus dueños. Si no, ¿cómo iban a conseguir que un animal salvaje tan y tan grande que podría aplastarnos? O sea, ¿cómo puede ser? Pues simplemente maltratándole, un sinfín de cosas. Os dejo unos cuantos vídeos o cosas en la descripción donde podéis ver lo que realmente, si sois muy sensibles, no os lo recomiendo. Entonces estos santuarios empezaron a nacer como sitios donde no se puede montar a los elefantes, simplemente pues los ves, te puedes hacer alguna foto con él, no pintan, simplemente paseas a su lado. Pero se ha vuelto tan turístico esto de estos santuarios y han abierto tantos que a la vez las agrupaciones que están en contra del maltrato animal dicen que esto no es bueno porque el animal no está en su naturaleza, sino que está todo el día rodeado de turistas, comiendo todo el día de lo que le damos nosotros. Obviamente es mucho mejor que lo otro, que es montar animales y eso. Igualmente esa cosa está empezando a ser mala para ellos. Entonces yo lo que empecé como a decir, vale, pues yo no voy a hacer esas cosas porque no estoy a favor del maltrato animal. Bueno, pues no voy. Yo ya he visto elefantes en Sri Lanka, vídeo que os dejo aquí, en total libertad, en un safari, hasta que leí que sí que hay realmente santuarios, los cuales no hay tantos turistas, se les da de comer una vez al día, que es lo que necesitan, no te bañas con ellos, los ves como están solos en su naturaleza. Y en ese momento es cuando encontré el Elephant Valley de Chiang Rai. Es una compañía que también tiene un santuario en Camboya, lo podéis ver en la web, que también os dejo en la descripción. Este santuario sí que está homologado como sitio donde realmente cuidan a los elefantes. Que como estaba en Chiang Mai y quería visitar Chiang Rai, dije, pues venga, vamos a darle una oportunidad, vamos a acercarnos a los elefantes, así que vamos a descubrir el Elephant Valley de Chiang Rai. Lo primero ha sido una charla donde nos han contado por qué está bien y está mal esto de los santuarios que os contaba antes. Muchos elefantes ya nacen rodeados de humanos y claro, actualmente les es muy difícil vivir sin humanos. Ellos están intentando cambiar eso, los hábitos de esos elefantes que han estado siempre con humanos y volverlos a la naturaleza, aunque es difícil y a veces casi imposible conseguirlo, porque los elefantes están tan habituados a la presencia humana y a que les demos de comer, a que vivan con nosotros, que es muy difícil que se acostumbren otra vez o por primera vez a vivir solos en la naturaleza. Un elefante necesita comer un 10% de su peso. Normalmente su peso debería estar entre los 5 o 7 toneladas y debería comer entre 500 y 700 kilos de comida. Y los elefantes, cuando están en cautiverio, dicen aquí los cuidadores que comían como 50-60 kilos, así que les faltaban como 400 kilos para comer.
esta barrera es la que separa el territorio de los elefantes con el de los humanos. Todos siguen al macho porque es el único de la manada. Son 6 elefantes, 5 hembras, un macho. Porque hay un chico que está encima del elefante, pues es porque este elefante siempre ha vivido en cautiverio, siempre con los humanos en un circo o siempre encerrado en algún sitio, en algún complejo. Entonces aquí lo que están es introduciéndolo a la vida salvaje. Y el primer paso fue aún atado en algún árbol, le iban soltando 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y ahora ya están en el segundo paso, que es está libre, pero algunas horas con alguien encima, enseñarle dónde puede ir y dónde no. El siguiente paso será ponerle una cadena, pero sin estar atado, solo para que note que tiene una cadena, pero que está libre igualmente. Y a partir de ahí, en teoría, ya tendría que ser libre forever. Los elefantes se han alejado de la barrera que nos separa, así que podemos entrar y verlos un poco más en su hábitat natural. Esos 2 elefantes de ahí al fondo son los mejores amigos y uno llegó y siempre estaba como estresado, no podía ni comer ni andar porque no estaba habituado a este entorno, hasta que se le acercó el otro elefante, le llevó con él, le enseñó a comer, a caminar por aquí y ahora siempre van los 2 juntos, como una historia de los mejores amigos. Bañándose solos, no con la gente, y uno los ha escuchado y está viniendo a bañarse. Una gran diferencia entre este santuario y los otros santuarios es que aquí solo hay un grupo por día o 2 máximo si es mediodía o toda la jornada. Y somos 9, así que esa masificación cae en los otros santuarios. Y entonces era eso, la opción de todo el día o la de solo mediodía, que es la que estoy haciendo yo. Y el precio es de 1400 bahts, precio que más o menos es el mismo que los otros santuarios. Y en este sí que hay un turismo responsable hacia los animales. Antes los elefantes estaban bañando y ahora toca ducharse. Y nosotros como espectadores de lujo. La ducha no es para limpiarse porque ellos se limpian con barro y entonces así cuando se seca se eliminan los gérmenes y las bacterias, sino que es para controlar la temperatura, porque aquí no hay un río, sino pues están demasiado calientes. Para bajar la temperatura corporal les dan 2 baños en verano y 1 baño en invierno. Ahora vamos a darle algo de comida. Le vamos a dar plátanos verdes, los nutrientes que le faltan para comer, ya que dentro del terreno donde están los elefantes no tienen eso y solo se les da 1 vez al día.
when she's okay and I'm alright. When she's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind I see the... Les hemos dado unas cuantas bananas y ya está. No van a comer más eso. Lo otro ya, comida que ellos mismos se proporcionan. She completes me. Después de dar comer a los elefantes, vamos a comer nosotros. Oh, it's so clear she's all that I need, all I need. Y después de comer y de disfrutar de unas horas de la compañía de los elefantes, los hemos visto siempre desde una moderada distancia, menos en el momento que le hemos dado algo de comer, donde sí que realmente ha sido un contacto humano, pero eso lo hacen solo una vez al día, cosa que en otros santuarios se les da de comer muchas veces, están rodeados de turismo. Aquí solo hay pequeños grupos al día y en ningún momento se les molesta mucho, así que obviamente siempre es mejor que estén en libertad, pero no son elefantes salvajes, sino que son elefantes que se han rescatado de empresas turísticas, de empresas que los utilizan como transporte, así que ahora han pasado, digamos, a una mejor vida. La empresa esta los alquila a estos elefantes, a sus dueños, para que en vez de que los vendan o los alquilan a empresas donde los maltraten o los usen como transporte o cosas peores, ellos pagan una cierta cuota al mes y así al menos tienen una mejor vida. Y los turistas lo que teníamos que hacer, yo creo, en mi opinión, es apoyar más este tipo de iniciativas y en vez de dar pues los 1000, 2000 bahts que van a un sitio donde vas a poder tocar el elefante hasta subirte a él o el tipo de cosas, ir a un santuario de este tipo como el Elephant Valley de Chiang Rai, donde ese dinero va invertido a alquilar los elefantes, que tengan una área para estar libres y simplemente pues sí, hay contacto humano, pero el mínimo posible. Si tenéis alguna pregunta, eso, dejádmelo en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros a mi canal y no os perdáis todos los otros vídeos de Tailandia. Y como ya os decía, yo no era así, pero siempre se está a tiempo de cambiar y apoyar el turismo responsable, el respeto al animal y hacia todo el mundo. Every time I see her